Un enunciado oracional prototípico en español está formado por dos partes. Un sintagma nominal que funciona como sujeto y un sintagma verbal que funciona como predicado. De estos dos, el más importante es el sintagma verbal, porque en él aparece un verbo conjugado que sería el núcleo oracional. Sin embargo, en muchas ocasiones, los usuarios de la lengua construimos oraciones que carecen de sujeto. A estas oraciones se les reconoce como enunciados unimembres y es el tema de nuestro video de hoy. En sentido estricto, un enunciado unimembre es una oración impersonal que carece de sujeto, solo tiene un sintagma verbal que funciona como predicado. Pero para entender esta carencia de sujeto, debemos distinguir entre el sujeto cero y el sujeto implícito o tácito. El sujeto cero no existe, por lo tanto no lo podemos recuperar léxicamente mediante un nombre o un pronombre. Tampoco lo podemos detectar mediante relaciones referenciales. Está lloviendo, es un enunciado oracional, es impersonal y no podemos tampoco preguntarnos quién realiza la acción del verbo. En cambio, un sujeto tácito, implícito o elidido sí lo podemos recuperar léxicamente porque está implícito en la desinencia verbal o lo podemos deducir del contexto. En estos ejemplos, podemos inferir el sujeto gramatical a partir de la conjugación verbal. En el primer caso, el verbo ir está conjugado en primera persona singular. En el segundo caso, los verbos trabajar y estudiar están conjugados en segunda persona singular. Y en el tercer caso, el verbo llegar está conjugado en tercera persona plural. Pueden ser ellos, ellas, las maletas, los regalos, según el contexto. Cuando construimos enunciados unimembres, conjugamos el verbo de tal modo que lo volvemos impersonal, es decir, le arrebatamos los morfemas de persona y número gramatical que contiene por naturaleza. Así como un zombie está imposibilitado para establecer relaciones humanas con otras personas, el verbo impersonal también queda imposibilitado de establecer concordancia de número y persona con un sintagma nominal que sería un posible sujeto. Los verbos con los que formamos oraciones unimembres son los siguientes. En primer lugar, los verbos meteorológicos o de fenómenos naturales que únicamente podemos conjugar en tercera persona singular. Fíjate que estos verbos no los podemos conjugar en plural a menos que los estemos usando de manera metafórica y eso es otro tema. El verbo haber puede funcionar como auxiliar de tiempos compuestos y perífrasis verbales o como verbo principal. Cuando lo usamos como verbo principal, solamente lo podemos conjugar en tercera persona singular y con ellos formamos enunciados impersonales. En estos titulares, el verbo haber está conjugado en tercera persona singular y predica un proceso existencial. Algo existe o no existe. En estos casos existe la alerta y la gente, y no existe el triángulo amoroso. Fíjate que el verbo no puede ser conjugado en plural. Es frecuente sentir el deseo de hacer concordar el complemento directo como si fuera un sujeto y hacerlo concordar con el verbo en número y persona, pero hay que evitar estas concordancias. El verbo hacer conjugado en tercera persona singular también lo usamos como verbo unipersonal, acompañando a sintagmas nominales que tienen significado temporal o climatológico. Además, podemos establecer la impersonalidad con los verbos copulativos ser y parecer conjugados en tercera persona singular y acompañados de un atributo con significado temporal. Hay otros verbos unipersonales como bastar y oler que usamos para formar enunciados unimembres. Estos verbos solamente los podemos conjugar en tercera persona singular y están imposibilitados para ser conjugados en plural. También usamos verbos conjugados en tercera persona singular precedidos por el morfema impersonal se. Estas construcciones no admiten que las conjuguemos en plural porque el morfema impersonal se ya implica semánticamente un sujeto colectivo que equivale a la gente o todo el mundo.
En estos titulares, por ejemplo, las acciones de hablar, conmemorar y entregar son realizadas por un colectivo de personas. Aquí se generaliza porque no es relevante la identidad de ese colectivo. Finalmente, también podemos emplear verbos conjugados en tercera persona plural para construir oraciones que carecen de sujeto, porque se desconoce o porque no interesa. Esta tercera persona plural se puede interpretar como alguien o cualquiera, lo cual implicaría que se trata de un mecanismo de indeterminación. En estos titulares, por ejemplo, se omite el sujeto porque se desconoce su identidad y su cantidad. ¿Quién es el asesino o la asesina? ¿Es una persona o varias personas? Estos verbos conjugados en tercera persona plural se usan mucho en titulares sobre temas judiciales o policiales. En este campo tan estricto, los papeles desempeñados por los posibles agentes de estas acciones están muy determinados. El periodista omite al sujeto porque confía en que gracias a su conocimiento del mundo, el receptor va a poder reconocer el sujeto referencial de la acción enunciada en esos titulares. Fíjate que en este titular no hay sujeto que realice la acción verbal, pero en la primera línea de la noticia sí se explicita. ¿Quién es la institución encargada de capturar delincuentes? Pues la policía. Todo el mundo lo sabe. En estos otros titulares, la indeterminación del sujeto conlleva una referencia amplia que puede ser utilizada para incitar al lector a remitirse al cuerpo de la noticia. Por lo tanto, sería un mecanismo apelativo ya que intenta orientar la conducta del lector, es decir, el lector se siente casi obligado a leer la noticia si es que quiere determinar el agente de la acción y conseguir la información completa. En estos titulares tampoco hay sujeto que realice la acción verbal, pero en la primera línea de la noticia sí se explicita. ¿Quiénes dicen eso? Varios medios de comunicación. ¿Quién presentó la denuncia? La Asociación Campesina para el Alto Sinú. ¿Quiénes buscan reducir las tarifas? Una persona, el representante Emeterio Montes. Cabe aclarar que en los enunciados unimembres, el uso de la tercera persona, singular o plural, no implica de ninguna manera que se haga referencia a un tercer participante. Recuerda, estos verbos unipersonales, estos verbos impersonalizados son como zombies, carecen de persona gramatical, carecen de número gramatical y por lo tanto están impedidos para llevar un sujeto. Este último ejemplo es útil para mostrar que a pesar de que se utiliza la tercera persona plural, no se está expresando que de hecho el sujeto sea una serie de individuos, ellos o ellas. De hecho, muy pronto nos enteramos de que solo hay un individuo que realiza la acción, el representante bolivarense Emeterio Montes. Si miramos solo el titular, obtenemos la interpretación inespecífica existencial de la tercera persona del plural. Sin embargo, el escritor se encarga de presentarnos al referente de ese alguien en las primeras líneas de la noticia. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para que recibas notificaciones. Un video nuevo cada semana.